bien, la búsqueda de la sombra, que es algo que, como decía, instintivo, resulta que en verano se archiva de una manera mucho más potente y si lo dejamos ahí, lo que vamos a ser conscientes es de dónde está la sombra en nuestras ciudades. Y básicamente tenemos dos objetos que proyectan sombra, el Mm, propio edificio y lo que nosotros instalemos. mm, ¿Por qué invito a la gente a que experimente esto? Pues fácil. Si vamos a nuestra vivienda de la playa, si estamos en nuestra vivienda habitual y vemos que hay un espacio que no podemos utilizar porque el impacto del sol lo hace inhabitable, sencillamente es una cuestión de orientación. Por supuesto, no podemos girar el edificio, pero mm, hay un millón de recursos que tenemos con los que podemos propiciar una mejor sombra. Hablamos de mm. toldos, hablamos de lonas, hablamos de velas, hablamos de un millón de recursos que están alineados con la consecución de un mejor espacio habitable. ¿Por qué me importa esto tanto? Pues porque seguramente las personas que viajen, y ahora hablaremos de otros imponderables, van a ver ejemplos de cómo resolverlos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, que es que en el casco histórico tenemos Mm, calles muy estrechas de herencia árabe que lo que hacen es reducir la sección para que la proyección de sombra siempre proteja a la vivienda mm, del frente. Y la orientación, la canalización del aire para renovar esos flujos de viento que van a ir limpiando el calor de entre las calles e incluso el hecho de generar patios o viviendas interiores, junto con ese trazado que proyecta sombra, incluso con esas lonas que se han puesto ahora, esas velas que se han puesto en la calle Corredera para mm. proyectar sombra al interior que proceden de otras ciudades como Sevilla, que ya lo tenían implementado. Esa búsqueda de sombra va a ser muy importante. Pues bien, yo invito a toda esa gente que a día de hoy va a tomar vacaciones y va a empezar a sentarse a tomar algo tranquilamente, con calma, en un lugar de su casa o en un lugar al que va a viajar, que observe de dónde procede la sombra. ¿Por qué está a gusto o por qué no lo está? La sombra, que es un factor elemental, que lo archiven como uno de los deberes. Oye, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa con la sombra? ¿Qué está pasando aquí con el sol? Eso es muy importante. Y a efectos de proyecto, yo siempre invito a la gente a que intente utilizar como proyección de sombra toda la vivienda. No solamente un porche, no solamente una vela, no solamente una celosía. Si toda nuestra vivienda puede ser esa pieza que nos proteja del impacto del sol, conforme el Mm, sol va avanzando, el sol, decía Ricardo Aroca, se mueve hacia la derecha, ¿no? Si mm, nosotros estamos mirando el arco del sol y ponemos la mano, ponemos el pulgar encima del sol, el meñique nos indica aproximadamente dónde va a estar el sol pasado una hora. Y esto es mm. muy interesante porque él dice que le sirve muy bien para aparcar el coche y saber si va a estar a la sombra. Pues Qué a mí me parece curioso. maravilloso como práctica, es decir, cómo está avanzando el arco solar y cómo nosotros vamos a poder planificar una pequeña obra o una manzana de una ciudad para que proteja a los habitantes. Mm. Luego hay otro factor que es muy O importante, que sea, perdona, Enrique, esta idea es poner el meñique tapando el sol y el se pulgar, supone que el pulgar y tapando el sol, el ponemos el pulgar pulgar tapando el sí, sol y sí. donde quede el meñique hacia la derecha Mm. es hacia donde va a ir el sol. Eso es, la dirección del sol. Exacto, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos observando el arco desde el Mm, norte, o sea, el arco del sol va a pasar por delante de nosotros, más bajito en invierno, más alto en verano. mm, mm, ¿Vale? Pero haciendo ese ejercicio que él simplifica de esta forma tan fantástica y tan conceptual, nos dice, bueno, podéis calcular más o menos lo que está sucediendo con el Sol y tenéis que poder calcular más o menos lo que va a suceder con el mm, habitante respecto de la arquitectura que vosotros proyectáis para él. mm, Si vais a proteger a alguien de la intemperie, siendo la intemperie el propio Sol, como es aquí, tenéis que tener en cuenta esto. Tenéis que mm. tener en cuenta que del Sol de Poniente y de Levante se protege uno así, y del sol de Eso es. mediodía se protege uno así. Sí. Entonces, hacer un porche mirando a poniente es absurdo porque el sol te va a Mm, venir de frente. claro. Todos vamos a ver este verano seguramente puestas de sol maravillosas. Pues bien, cuando el sol se está poniendo y lo tienes enfrente, si tienes un porche encima, amigo, estás completamente indefenso. Estás Exacto. O tienes vendido. vegetación, o tienes celosías, o has girado la estancia para que no impacte directamente, pero tienes que tener en cuenta que el sol se mueve de una determinada manera. Y ahí está su contrapunto, que es la sombra, para defendernos. Segundo punto. Esto es muy bonito, a mí me gusta mucho porque es una cosa que no se observa casi nunca en arquitectura, pero es un ejercicio muy bonito. Observar las costumbres. Fijaos que no estamos hablando ni de ladrillo, ni de hormigón, ni de madera, ni de metal. Estamos hablando de inmateriales que tienen que ver con el disfrute y el uso de la arquitectura. Cuando hablamos de costumbres, hablamos de folclore, por ejemplo, de tradiciones. Más sencillo aún, la costumbre de las abuelas de levantarse a las 7:30 de la mañana, abrir todas las ventanas de la casa y a las 10:30 todo cerrado en verano. Qué bien.
y las persianas cerradas por fuera y todo completamente a oscuras. ¿Por qué se hacía esto? Pues sencillamente porque la inercia térmica de la vivienda era la protectora, era el aire acondicionado. No se tenía la opción de pulsar un botón y que ese aparato extrajese el calor de dentro. No, no. Había que evitar que cuando el sol empezaba a caldear ese aire que está afuera, lo metiese en el interior. Entonces había que hacer una cosa, coger el aire fresco de la noche que atravesase la vivienda, todas las estancias de la vivienda, barriendo cualquier rastro de bochorno que quedase en el interior de la noche y sustituirlo por ese aire del amanecer, ese aire fresco que arrastra el rocío y que tiene esa mayor cantidad de frescura, meterlo dentro de la vivienda y cerrar. De manera que cuando vuelva a bajar el sol, volveremos a abrir las ventanas y volveremos a fomentar ese flujo, esas corrientes que permitirán, pero mientras tanto estaremos viviendo en un interior completamente a oscuras, completamente cerrado o al menos muy tenue, a efectos de luz, protegido del impacto solar, con persianas que van a evitar que llegue el sol a impactar en el vidrio y vamos a estar en un entorno protegido. Y si estamos en el exterior, vamos a estar en un lugar en sombra, vamos a estar bajo los árboles o bajo un porche o detrás de una celosía o protegidos, seguro. Pero observar la costumbre es muy importante, porque igual que es muy importante observar la costumbre a efectos de, oye, cuando viajo, vuelvo ahora a los que no estén en casa, los que van a viajar. Si viajas a un país en el que se visitan las cosas en un determinado momento del día y luego hay un momento del día en el que todo el mundo desaparece, pues oiga, lo más recomendable será que si ve usted que no hay nadie en la calle, pues que reubique usted la hora, porque Eso seguramente será porque esa hora no es recomendable. es. Hay lugares en los que determinadas horas del día, por una cuestión térmica, directamente, no son visitables o paseables o no es recomendable. Pues bien, cuando veas que las personas que son oriundas de ese lugar hacen una determinada cosa, obsérvala y aprende porque seguramente venga Exacto. de un imperativo de la propia costumbre del lugar. Igual que... Esto, trasladado a otra cosa, es lo que yo hago, por ejemplo, cuando voy al mercado, ¿no? Yo voy al mercado a comprar fruta y yo compro fruta donde veo mujeres así de una determinada edad. Digo, este puesto es donde hay que comprar la fruta. Exacto, el efecto llamada que Eso lo es. denominan, ¿no? Este efecto Así llamada es. siempre tiene algo de ciencia detrás, siempre hay algo detrás hay datos, hay una estadística que les Sí, da sí. potencia. Pues exactamente igual, si vas a un país y ves que a primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 10, todo está en ebullición y a partir de las 10:30 de la mañana todo el mundo desaparece, se va a descansar a lugares sombríos, a un café o se refugia, pues tú tienes que hacer más o menos lo mismo, porque como te empeñes en hacer un tour de estos intensivos a esas horas de máximo calor, pues lo más probable es que termines muy mal. Sí. Y al final no vas a disfrutar del lugar ni vas a aprender nada, vas a Lo terminar vas a pasar mal. y seguramente enfermo. La costumbre es muy importante, igual que cuando viajemos a un lugar en el que tienen unas costumbres y observemos esa arquitectura, si hay una arquitectura de sombra oclusiva que protege a la gente, esa arquitectura nos tiene que decir, oye, si este clima se parece al de mi país de origen, aquí hay soluciones que yo puedo implementar. Aquí hay técnicas que yo puedo implementar. Y aquí lo tenemos muy interiorizado porque ha habido muchas culturas que han pasado por la península ibérica y todos han ido dejando un rastro y casi todas ellas han aportado algo, sobre todo a los entornos urbanos y a la arquitectura. Y ese rastro sigue en funcionamiento. Y hablábamos de las tramas de los cascos históricos, hablamos del espesor de las murallas, hablamos de la inercia térmica y de estas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura vernácula, la arquitectura que desde el pasado ha ido implementando soluciones en base al ensayo-error hasta optimizar una técnica. Pues bien, importante observar la costumbre. Aprender, que es el tercer punto, de las casas de los pescadores, de los labradores y de los leñadores. Aprender de estas, yo he puesto estos tres ejemplos porque me parecen especialmente llamativos. ¿Por qué? Pues básicamente porque son los tres entornos a los que uno se retira en vacaciones. O se va a la playa y ahí lo que tenemos que observar no son los grandes bloques de pisos que están en una... No, no, si hay una zona que tiene pequeñas casitas de pescadores, seguramente que están sujetas ya a una ley de costas o que no se pueden restaurar por esas mismas limitaciones o porque tienen algún tipo de cuestión, están en un lugar privilegiado, pero observar es siempre enriquecedor. Y en este caso, si observamos cómo esas viviendas están resueltas con esa pequeña plazoleta delantera en la que en origen se hacían los arreglos de las redes o se preparaban los aperos, siempre hay una vinculación con la localización. O sea, si salimos de casa, tenemos una pequeña plaza y luego tenemos un paseo o las rocas y el mar, ahí hay una arquitectura vernácula aplicada que hay que observar. Cómo se ventila esa vivienda, dónde están los huecos, qué tamaño tienen esos huecos, qué intensidad lumínica hay en general. Esto es en el caso de las de los pescadores, que suelen tener esa proximidad íntima con el mar. Sí. Pero es que las de los labradores,
Si donde veraneamos es en el campo, que también es otra de las alternativas habituales aquí, pues bien, observemos esos muros enormes que tenían las casas de los labradores. Esas falsas, que eran las cámaras donde se guardaban arriba pues, la cosecha o Eso es. lo que El se tenía que trigo y secar, eso es la paja. exacto, lo que llamaban las trojes o lo que llamaban las falsas o las cámaras. Pues bien, esas cámaras tienen que estar permanentemente ventiladas y lo que hacían era una cámara de aire que protegía las estancias inferiores. Tenemos ahí en las casas de los labradores estas persianas de esparto maravillosas que colgaban por delante del balcón Sí. y generaban otra cámara de aire. Entonces, conforme el sol iba poniéndose y siendo frontal, eso impedía que el calor llegase a la ventana, porque había un flujo de aire entre esa estera y el vidrio que impedía que se sobrecalentase. Si te fijas, son soluciones muy burdas o muy Sí, sí. sencillas, pero muy estudiadas. Nos parecen burdas a nosotros, pero en Sí, realidad sí. tienen un grado de sofisticación muy interesante. Y no hay nunca que abandonarlas porque a día de hoy se siguen copiando con éxito. Y por último, las casas de los leñadores, que aquí se estilan menos porque hay menos montaña, pero en cualquier otra latitud en la que la orografía sí es más abrupta, se aparecen estas casas de leñadores que tienen grandes paredes de madera, que tienen, por supuesto, siempre tienen leña, siempre tienen un hogar con una chimenea y siempre tienen un exterior con una zona de barbacoa o incluso un pequeño porche para hacer determinadas labores. Y están preparadas para el máximo frío y también para el máximo calor, porque están protegidos por la vegetación habitualmente, cerca de lagos, y estas cabañas suelen tener también un mensaje muy, muy positivo a la hora de tomar nota de, oye, qué bien han resuelto aquí esto, que voy a pasar 15 días en tal sitio. Oye, si tuviese yo en casa un porche como este, o si tuviese yo en casa una ventana resuelta como está esta, qué bien quedaría. Pues ahí tomamos nota de cómo son esas pequeñas casas. Y lo último, que yo creo que no es menos importante en absoluto, que yo he anotado aquí, es regresar con energía renovada y con ideas. O sea, ya que vas a tener la opción de desayunar a la hora que te apetezca, ya que vas a tener la opción de pasar tiempo con tu familia en el sitio en el que más a gusto se esté, en el lugar al que viajéis, si alquilas una casa rural como si estás en un hotel, como si estás en una caravana, vas a tener seguro, por instinto, la tendencia a colocarse donde mejor se esté. Te vas a poner en la mesita o te vas a sentar donde mejor estés, donde estén las mejores vistas, tanto si estás en un parador, ya te digo, como si estás en una tienda de campaña. Donde sea. Instintivamente vas a buscar ese mejor sitio. Pues bien, cuando estés en este sitio, yo te invito a que anotes por qué estoy aquí sentado. Es que aquí hay más ¿Por sombra, qué? aquí hay ¿Por más qué? Eso es. ¿Por qué me he puesto, por qué nos hemos puesto aquí? Si resulta que aquello estaba montado allí y resulta que la mesa está colocada en ese sitio y sin embargo hemos terminado todos con las sillas aquí, apoyados encima de una caja, ¿y esto por qué es? Pues seguramente será porque hay mejor sombra, hay mejor clima o las vistas son espectaculares. Y si has ido a ver una puesta de sol bonita con tu familia, o si has ido a ver un monumento, o si has ido sencillamente a charlar, a estar tranquilo en un lugar, ese lugar, esa huella que vas a dejar pequeñita, te está diciendo mucho más porque es la clave para la buena arquitectura. Y esto es lo que yo quería dejarle a la gente. Y disfrutar de una cosa que para los arquitectos es un poco hacer los deberes y es un poquito de trabajo, pero para el resto de las personas suele ser un entretenimiento. Y yo os voy a recomendar que compréis revistas de arquitectura. Para nosotros es hacer los deberes, ya os digo, es trabajo y mirar referencias y siempre activa una parte ligada con el negocio, no con el ocio. Pero para la gente hay algunas revistas que yo animo a que compren, aunque sean un poco caras, pero son revistas que van a estar toda la vida en casa, como por ejemplo el Croquis. El Croquis es una revista que tiene monográficos sobre un montón de autores, de grandes arquitectos y a veces son de varios arquitectos. Y es una revista maravillosa que lleva muchísimo tiempo, es un hito dentro de las publicaciones de arquitectura, pero yo invito a la gente a que si la encuentra en una librería o si la encuentra un volumen, que suelen ser más caros, pero oye, si te gusta, llévatela porque el ocio que puedes encontrar paseándote por esas páginas es muy bonito. Y luego AV Proyectos y Arquitectura Viva, que son de la misma línea, también son revistas fantásticas a la hora de decir, oye, ¿qué se está haciendo? No caen dentro del ámbito de la decoración o el interiorismo, como el Architectural Digest, que también es una revista que puede ser muy entretenida y que cae dentro del ámbito de la decoración. Estas son más del ámbito de la arquitectura, pero yo invito a la gente a que las ojee, a que si las encuentra por ahí, que las compre, que las tenga en casa, porque no son revistas de usar y tirar, son revistas que se van a quedar encima de la mesa durante mucho tiempo, no pasan de moda, van a tener esa información
durante décadas encima de la mesa y van a ser una referencia muy buena. Entonces, si unimos eso que decíamos de estar en ese lugar en el que estamos con las personas que queremos, con el tiempo que queremos, relajados, tranquilos, voy a coger esto que parece pertenecer, esta publicación que parece pertenecer, o incluso en Internet, a un ámbito que no es el mío propio. Si unimos esos dos mundos, yo creo que la gente, uno, va a tomar nota de lo que funciona realmente en los espacios de los que disfruta, en el momento en que lo está disfrutando. Y dos, vamos a hacer que la gente se introduzca en un campo de la arquitectura que es el de la documental, el de ese campo de las publicaciones, que seguramente les va a resultar terriblemente atractivo. Y al menos, pues mira, como ejercicio, vamos a anotar esas cositas que funcionan bien para la arquitectura futura, para esa aportación de datos de la que hablábamos del artículo de la revista Nature, acerca de cómo el Big Data, cómo los datos que proceden del ciudadano van a aportar al final a esa creación de nuevas ciudades. Y por otra parte, voy a documentarme en un ámbito que es visualmente hermoso. Entonces, no estamos diciendo de leer publicaciones especializadas de ninguna disciplina profunda, que a veces cuesta un poquito más de trabajo. No, sencillamente ojead las fotos y leed cómo se habla de esa arquitectura en esas líneas, porque seguro que se va a disfrutar mucho y que vamos a ganar todos muchísimo. Y estos serían mis consejos para estos días de asueto, de vacaciones que vamos a tener, para que cuando regresemos pues hayamos disfrutado del espacio y tengamos en la cabecita algunos datos más, algunas nociones acerca de, oye, ¿cómo puedo yo hacer arquitectura siendo o no siendo arquitecto? Y cómo puedo mejorar mi espacio habitable. Esa es la idea, ¿cómo puedo mejorar mi espacio habitable? Además de una forma divertida, entretenida y que también, Enrique, nos puede incluso ayudar a disfrutar más del momento que estemos viviendo en ese instante. Claro, esto que se llama ahora el Be Here Now, esto del mindfulness. El mindfulness, sí. Exacto, pues lo ejerces en un momento dado, te estás tomando un café y dices tú, oye, estoy a gusto. Y eres consciente de que está, ¿por qué estoy a gusto? ¿Qué hay aquí? Pues hay una pared de ladrillo, o hay una pared de piedra, y es que aquí hay una hiedra, y es que aquí resulta que se oyen los pájaros, o es que resulta que las vistas a la catedral son espectaculares. Ese análisis del entorno no solamente te va a permitir decir, pues sí, estoy a gusto porque he elegido muy bien mi lugar de vacaciones, y dentro de mi lugar de vacaciones he elegido el sitio correcto. El sitio adecuado, eso es. Claro. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos ido a un restaurante espectacular? Oye, nos hemos sentado mirando para la puerta del baño. Hemos dicho, qué mal me he sentado. Qué mala elección. Claro. Y dices, oye, que está todo el mundo sentado disfrutando de la puerta del restaurante y tal. Sí. Estoy mirando a la puerta de la cocina. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Este ejercicio, pero al contrario, siendo consciente de que te vas a posicionar en un lugar, pues ese ejercicio sería, yo voy a buscar el mejor sitio para sentarme. Vamos a estar en el mejor sitio. Y una vez que hemos tomado nota, ¿por qué estoy en el mejor sitio? Pues por estas cosas. Y cuando yo me haga mi casa, o cuando haga mi reforma, o cuando haga mi pequeña remodelación, o mueva mis muebles en casa, tendré en la cabeza lo bien que estaba yo mirando por tal ventana en aquel momento, y cuando vaya a poner mi sillón, pues pensaré, oye, pues aquí, al lado de la ventana, que es donde me gusta a mí estar de verdad. Exacto. Bueno, pues me ha encantado el programa de hoy, Enrique, y lo vamos a llevar también a cabo este verano. Tanto en los viajes como en los ratitos que estemos por aquí en Lorca, disfrutando de la casita, disfrutando de la costa. Así que lo vamos a llevar a cabo y voy a intentar llevar una libretita también para apuntar. Ah, mira, muchísimo mejor. Fantástico. Que no seamos los arquitectos los únicos que vamos por ahí con libretas dibujando. Tomando notas. Bueno, Enrique, que muchísimas gracias. Que feliz verano, que último programa de la temporada. Feliz verano, nos vemos en septiembre con este libro de notas y yo espero que disfrutéis todo muchísimo, que descanséis todo lo que tengáis que descansar y que la vuelta sea espectacular. A ver si nos comportamos todos bien y no hay más restricciones y empezamos a hacer las cosas con un poquito más de cabeza y todo va adelante y empezamos a tener un regreso pues que sea esperanzador. Y yo creo que sí va a ser así, vamos a ir ganando todo eso y si vamos haciendo estos ejercicios para tomar conciencia de lo bien que se está cuando se está bien, pues mejor que mejor. Y eso es lo que yo os deseo a vosotros, que estéis bien donde estéis, pero que estéis bien donde viajéis, que estéis completamente a gusto y felices y que disfrutéis de esos días. Así que un abrazo. Pues igualmente, un abrazo enorme y un besazo. Oye, por cierto, también para Rocío, mándale recuerdos también. De vuestra parte, un abrazo de su parte para vosotros y que disfrutéis muchísimo del verano, yo se lo digo. Igualmente, un abrazo, Enrique, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.